Como les decía, la parte práctica, ya que es lo que resta del tiempo que nos queda en esta unidad, lo vamos a realizar de manera virtual también, pero considerando algunos gráficos o algunos diagramas del proceso de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, ya de este sistema. En realidad falta bastante, falta mucho y ojalá que alcancemos por lo menos a guardar un poco lo que es la experiencia de algunos colegas y también el mío, que se proponen para efecto de que ustedes puedan aprender algo más de lo que ya conocen, porque hay algunos que ya están en taller y están conociendo particularmente parte o las partes de este sistema. Bien, entonces, les decía, en el caso de los frenos de tambor, la mayoría, ojo, la mayoría de los vehículos, sean estos livianos, incluso los mototaxis o los motofurgones, incluso los mototaxis también lo traen, ¿ya? Que en realidad de alguna u otra manera lo traen, y los vehículos también de gran tonelaje son los que mayormente también lo traen, estos frenos de tambor y zapata. Ya decir, los camiones, los trailers también lo traen. Lo que diferencia en el caso del vehículo de gran tonelaje con el vehículo más pequeño, ya un camioncito también, o una camioneta rural, o un automóvil, o un taxi, lo que lo diferencia es el mecanismo que lo acciona, ¿ya? En el caso de los vehículos menores o los automóviles, las camionetas rurales y algunos camioncitos, particularmente son accionados por mecanismos hidráulicos, o sea, una bomba hidráulica, y que trabaja naturalmente con líquido de frenos que ya es conocido por todos ustedes. A diferencia de los vehículos de mayor tonelaje o de gran tonelaje, que no se accionan por sistemas hidráulicos, sino por sistemas neumáticos o sistemas de aire, ¿ya? Que en cada rueda o par de ruedas, naturalmente de que viene un elemento conocido en la práctica como pulmón, que no es nada más ni nada menos que un diafragma, ¿ya? El equipo es diferente porque es una bomba que prácticamente genera presión de aire y que es accionada por la faja del ventilador o que está en la parte delantera del motor. Entonces, naturalmente de que carga una compresora o tiene una compresora que carga unos depósitos, y estos depósitos traen un conjunto de válvulas, ya, y ese conjunto de válvulas a la hora de pisar el pedal se abren para dejar pasar el aire, que es el que va a accionar a los pulmones de cada llanta o de cada rueda, ya, y en la parte interior del mecanismo de rueda se van a encontrar las zapatas y los tambores, ¿ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre un mecanismo de rueda tipo tambor y zapata, ¿ya? Accionada de manera hidráulica y accionada de manera neumática. En todo caso, les vamos a pasar diagramas más adelante para que puedan verificar la diferencia. Ya vamos a, o de lo contrario, es muy probable de que pasemos por ahí algún video para que podamos obtener
con más presencia la diferencia de estos sistemas. ¿Ya? Bien. En cuanto a la parte de la cámara o los elementos que están en la parte interna del mecanismo de rueda tipo tambor y zapata, ya en esa cámara que está adentro del tambor, encontramos una serie de elementos, ya que ya les había comentado la semana pasada, de que están soportados por un porta zapatas, ¿ya? O un plato, entre comillas, un plato porta zapatas, que es donde se aloja la mayoría de los elementos de rueda, llámese bombín o cilindro de rueda, llámese zapatas propiamente dicho, ya, llámese mecanismo de regulación, llámese resorte de recuperación, y también va incluido ahí en la parte posterior generalmente un sistema de freno auxiliar o el sistema de freno de estacionamiento. En esa parte van a encontrar una parte terminal de un cable ya que entra por la parte posterior del portazapatas y que se ancla o se aloja en un mecanismo que acciona las zapatas de manera mecánica al momento de que nosotros lo detenemos al vehículo de manera total. Si lo queremos estacionar, entonces accionamos el freno de mano, que en este caso no es el pedal de freno, sino otro mecanismo que lo acciona y que es un cable que va desde la cabina del conductor, ingresa por la parte inferior del vehículo, ¿ya? Y entra a la cámara que les estaba mencionando del tambor o donde se encuentra el portazapatos, ¿ya? Ese mecanismo, ya que es una especie de biela o bieleta, que a la hora del jalar acciona a las zapatas de manera mecánica, no hidráulica ni neumática, ¿ya? Las acciona para irse contra los tambores y frenar el vehículo. Ya se supone que está estacionado para que no pueda generar ninguna incomodidad o ningún accidente, ¿ya? Bien, entonces tenemos ahí las zapatas, tenemos también ahí los reguladores. El regulador particularmente tiene una función especial. Ustedes podrán entender o entenderán que la zapata o la guarnición que está fabricado particularmente de asbesto con incrustaciones metálicas suaves, como en este caso es el bronce o es el cobre, ¿ya? En partículas diminutas, estas naturalmente de que a la hora de pisar el freno hacen contacto con el tambor, hacen contacto con el tambor. Y como esto es diario y continuo, naturalmente de que va a haber una fricción y un desgaste. El desgaste es natural, es producto de la fricción y las altas temperaturas que se consiguen cuando hay el rozamiento entre estas dos piezas, tambor y zapata, ¿ya? Entonces, como eso se produce diario y continuo, por el mismo de estar haciendo el ejercicio de pisar el freno, esto va a provocar desgaste en ambas superficies, en el tambor y las zapatas. Con el tiempo, nosotros, si es que en alguna oportunidad nos hemos sentado en la cabina y hemos manejado un vehículo, al pisar el pedal de freno, se va
más a fondo de lo normal. Recuérdese que nosotros habíamos dicho que la naturaleza del freno ya tiene una holgura normal, aceptable, puesta por el fabricante, que aproximadamente es de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, que eso significa un poquito de más de 3 centímetros de desplazamiento normal del pedal, ¿cierto? Pero cuando ya existe desgaste en los mecanismos de contacto, en este caso estamos hablando del tambor y las zapatas, entonces el desplazamiento del pedal de freno se va más a fondo, ¿ya? Producto de lo que ya estamos comentando del desgaste. Cuando esto pasa con el tiempo y todavía tenemos opción de seguir usando las guarniciones de estos zapatos, porque al sacarlo, cuando vamos a hacer mantenimiento, verificamos que todavía están en estado de operatividad, entonces optamos por regular. Ahí es donde participa este elemento regulador que le estaba comentando. ¿Ya? ¿Y qué es lo que regula? Simplemente regula el espacio entre la zapata y el tambor. Es decir, accionando este regulador, lo que nosotros hacemos es acercar la zapata contra el tambor. Claro que no lo vamos a llegar a frenar totalmente porque sería un poco iluso hacerlo, porque en todo caso estaríamos frente ya a una falla que estaríamos provocándole nosotros. Nosotros a la hora de regular, nosotros vamos a mover el regulador, que no es nada más sino una tuerca de tipo estrella, ya estrellada, que muchas veces se acciona desde la parte exterior, ya. Y entonces al colocar el tambor, nosotros lo giramos y empezamos a regularlo, regulamos, hasta sentir más o menos un rozamiento, pero ligero, un rozamiento ligerísimo entre el tambor y zapata, procurando de manera ya fehaciente de parte de nosotros de que el neumático no quede frenado, ya no quede frenado, pero que sí se siente el contacto, como les digo en la regulación, se siente el contacto, que hay entre el tambor y la zapata. Ya, entre el tambor y la zapata. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de regulación. Como les repito, lo vamos a ver en diagrama para que lo puedan entender mejor, ¿ya? Y ustedes tengan una idea más clara, más contundente de lo que se hace, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado por ahí del cilindro de rueda o bombín, hemos hablado de las zapatas, ahorita estamos hablando del regulador y también hemos hablado de los resortes o los clavos de fijación de las zapatas que se fijan contra el plato portazapatas, ¿ya? Este clavo que en la parte superior tiene una especie de tapita, ¿ya? Que se gira para que no se escape. Entre la zapata, ojo, entre la zapata, la zapata es traspasada por este clavo con un taladrado especial que tiene el cuerpo portazapata, ¿ya? Y como es un poco larguito este clavito, ¿ya? En la parte de encima de la zapata lleva un resorte. Lleva un resorte que tiene ligera tensión, que incluso tiene que comprimirse para que el seguro de este clavo simplemente
haga el esfuerzo suficiente para mantener a la zapata en su posición de trabajo, ¿ya? En su posición de trabajo, ¿ya? Eso lo tienen el equipo de las dos zapatas que nosotros encontramos dentro del portazapatas. Como tenemos una zapata primaria, ahí tenemos el mecanismo de control o el mecanismo de resorte y este clavo de fijación. Y en la zapata secundaria también, ¿ya? Adicionalmente a esto, en la parte inferior y a veces en la parte superior, ¿ya? De las zapatas, tiene unos taladrados o unos orificios de fijación para los resortes de recuperación, ¿ya? Les comento esto. Cuando nosotros pisamos el pedal, las zapatas se abren y rozan contra el tambor, frenándolo parcial o totalmente, ¿ya? Pero cuando estamos en carretera, es necesario soltar el pedal para que el vehículo continúe su desplazamiento hacia el lugar donde nosotros nos vamos a dirigir, ¿cierto? Entonces, después de aplicado el freno y haberlo frenado parcial o totalmente al vehículo, ya soltamos el pedal. En ese momento actúan los resortes de recuperación. ¿Qué hacen estos resortes? Simplemente lo que van a hacer es retraer o recoger, entre comillas, las zapatas que se habían pegado contra el tambor y los ubican en su posición original de trabajo. Es decir, vuelvo a repetir, piso el pedal, la zapata se va contra el tambor, suelto el pedal, los resortes de recuperación recuperan la posición original de la zapata, dejándolo girar libremente al neumático después de la aplicación y la desaplicación del pedal de freno. ¿Ya? Entonces ya hemos enumerado, porque vendría a ser parte de las preguntas, ya hemos ya hemos enumerado bombín o cilindro de rueda, zapatas, resortes, retenedores, con que va el equipo con los clavos de fijación, resortes de recuperación, regulador. Gracias por compartir tu pantalla. Ahí está. Ahí está y lo pueden observar. En la parte superior dice plato de freno o plato portafreno. Bueno, eso es lo que iba a compartir más adelante, pero como ya lo están compartiendo, mucho mejor. Ya. Ahí tenemos por si acaso ahí dice ferodo, ya un elemento ferodo. Ya ese vendría a ser el elemento que choca contra el tambor. Ya en los libros también lo van a encontrar como guarnición y que es particularmente la zapata, que en este caso no viene vulcanizado, sino viene remachado. Bueno, y si viene vulcanizado, la diferencia entre ambos es de que el vulcanizado, la superficie viene totalmente pegada con un elemento especial, un pegamento especial. Y cuando viene remachado, bueno, los remaches son conocidos, sino que hay un peligro con ello porque cuando hay desgaste más allá de lo normal, ya el remache puede rayar al tambor. Por eso es que en la actualidad casi no se usa el remachado, sino el vulcanizado
de la zapata contra el portazapata. Y ahí están viendo la zapata primaria, que es la parte o del equipo que va en la parte delantera del portazapata. Y también les había hablado del muelle recuperador, que es un resorte. Ahí lo estaban observando. Y ahí lo estaban observando también. Y el soporte de apoyo es simplemente una parte fija. Ojo, es una parte fija que va en el portazapatas, que sirve de guía también para que no se desplace, ¿ya? O que no se llegue a topar ambas zapatas, tanto la primaria como la secundaria. Luego tenemos ahí un cable de freno. Ese cable es el que les estaba comentando, de que es el cable que naturalmente acciona al freno de estacionamiento, al freno de emergencia o al freno de mano, ¿ya? Y más arribita dice palanca de freno de mano, que es lo que yo le llamaba la biela o bieleta, que acciona al freno de mano cuando el vehículo ya lo vas a estacionar en tu cochera o ya lo vas a parar de manera totalmente y lo vas a dejar ahí. Bueno, y ahí hay un nombre que dice tambor. Simplemente han dibujado o han diagramado un pedazo de ese tambor. Lo han hecho en corte porque el tambor en realidad involucra todo alrededor del equipo que está en esa cámara interior de este tambor. Luego tenemos la zapata secundaria y el bombín al que hacíamos referencia. Todo este conjunto, todo el conjunto del que les he comentado, ya simplemente nosotros lo conocemos como mecanismo de rueda. ¿Ya? Y también ahí dice, hay un término que lo estoy leyendo acá, que dice elemento de reajuste automático. Hace referencia al regulador de zapatas, ¿ya? Que está pegado al bombín o al cilindro de rueda, ¿ya? Les quería hacer una pregunta, si es que todos han observado el diagrama, ¿ya? Si todos han observado el diagrama y lo han entendido, o de lo contrario, para poder explicar. Por favor, abran sus audios y coméntenme. Profe, explique, no he entendido. Explique, Pero profe, si tienen mejor. el diagrama, sí Repita, observan el profesor. diagrama. No, les Sí, estoy profe. haciendo la pregunta, porque no puedo hallar. Daniel Helera está compartiendo su pantalla y nos está presentando el diagrama del mecanismo de rueda de tambor y zapata. Y estaba preguntándole si es que todos tienen ese diagrama en pantalla. Sí, profe. ¿Sí lo Sí, tienen? profe. Sí, profesor. Sí, Ya, profe, entonces sí. va la explicación. Ya va la explicación. ¿Ya? En ese diagrama, que yo agradezco en realidad que lo está compartiendo, pero era un diagrama que lo íbamos a presentar más adelante, pero vamos a aprovechar el momento. ¿Ya? Vamos a empezar por ahí. En la parte superior del diagrama dice giro. ¿Ya? Está representando específicamente la forma como gira el neumático o la llanta o en todo caso el tambor, ¿ya? Gira en su secuencia hacia la parte delantera. Ahí también podemos ir enumerando. En la parte superior del diagrama también dice plato de freno. Es el que les hablaba del plato porta zapata.
por si acaso ese plato no gira, es fijo, ¿ya? Ese plato es fijo al eje diferencial o en todo caso a la funda del diferencial, ¿ya? Ese vendría a ser el plato de freno, ¿ya? Que no sé si pueden ver ahí en la pantalla. Yo estoy que lo señalo con el puntero. Ahí dice plato de freno. Sí lo observan, ¿no? Sí, profe. Ya, ahí dice plato de freno. Vuelvo a decirles, ese es plato portazapatos también se le llama, pero ese no gira, ya, ese no gira, pero sí es el encargado de soportar o servir de asiento a todos los mecanismos de rueda del sistema de frenos. En la parte inferior dice elemento de reajuste automático. No es nada más y nada menos que el elemento ya regulador de frenos, que en algunos casos, ojo, en algunos casos es automático, ¿ya? Y en otros es reajustable desde la parte exterior. Tiene un orificio por donde nosotros pasamos un regulador y regulamos las zapatas de freno para que se vayan contra el tambor de manera que reajustamos la altura del pedal de freno. En el elemento que sigue, ya, y que estoy señalando con el puntero, se llama ferodo. Ya, y bueno, ahí lo han puesto ferodo. Se supone de que lo han extraído de un manual o de un libro, ya que puede ser mexicano, que puede ser español, creo que es español, pero nosotros lo conocemos como guarnición o zapata propiamente dicho. Este es el elemento que normalmente es fabricado de asbesto con incrustaciones metálicas o partículas metálicas de material suave, como en este caso puede ser el bronce o el cobre, ¿ya? Y es el elemento que hace contacto con el tambor, porque el tambor sí es el que gira, la zapata no. Entonces, al abrirse a la aplicación del freno, simplemente el ferodo, ¿ya? O la zapata choca contra el tambor, frenando el neumático y bueno, frenando particularmente el vehículo. Más abajo dice zapata primaria. Hace referencia a la ubicación o a la clasificación de este par de zapatas que están formando el sistema de freno en este caso. Ya significa que la zapata primaria, ojo, es la que va en la parte delantera de este sistema. Por eso se le llama zapata primaria. En la parte más inferior dice muelle recuperador. Ya dice muelle recuperador. Es el muelle, ojo, que después, como les estaba comentando, que permite la recuperación de las zapatas a la posición original, ¿ya? A la posición original. Después de aplicar el freno, ¿ya? También si ustedes siguen, ojo, el diagrama, el puntero que estoy señalando del mouse, ya también ahí estoy señalando otros resortes que también cumplen la función de recuperación, ¿ya? Permiten recuperar la posición original de las zapatas. También se le llama muelle o resorte. Comúnmente nosotros le llamamos resorte, ¿no? En este caso, resorte recuperador o resorte de recuperación. Y el soporte de apoyo, que vendría a ser este que estoy señalando, ya que es el soporte que prácticamente evita que ambas zapatas lleguen a chocar
y lo inmoviliza al movimiento axial. De tal manera de que va a evitar también de que salga disparado la zapata cuando posiblemente, por ejemplo, el resorte, ojo, el que voy a señalar, este resorte, ya, que es el que fija elásticamente a la zapata, ya, de repente puede por falla romperse el clavo o por desgaste se zafa la tapita o el seguro, entonces se puede salir, entre comillas, todo el equipo. Entonces, el soporte de apoyo evita en parte de que esta zapata salga disparado y pueda averiar particularmente al tambor. ¿Ya? El cable de freno, ojo, el cable de freno, lo ven aquí, está, sí, en el puntero y es este cablecito. Es un cablecito que está ahí siendo señalado. Ese cablecito va un poco metido ya a la palanca de freno de mano, que prácticamente es el que lo acciona. Que lo acciona para provocar el frenado cuando ya estacionamos nuestro vehículo. Y el tambor está siendo señalado acá, aquí, ¿ya? Que si el tambor es el que gira, ¿ya? Es el que gira y aparentemente, no es que aparentemente, sino que también arrastra al neumático y, bueno, es el que permite avanzar al vehículo en dirección hacia la parte delantera o hacia donde uno lo puede ir guiando al vehículo, y cuando nosotros aplicamos el freno es el que tiene contacto con las zapatas para frenarlo total o parcialmente. Y más arriba tenemos la zapata secundaria, que a diferencia de la parte primaria o de la zapata primaria, es la que va en la parte posterior. Y luego tenemos el bombín. Y el bombín es el elemento o la parte hidráulica. En la parte interna del bombín, ya, ingresa el líquido de frenos, ya, y ese bombín simplemente, al ser aplicado en su parte interna, tiene unos pistoncitos, ya, y unos jevecitos que, gracias a la disposición original que trae, permite de que las zapatas, esta zapata primaria y esta secundaria, se abran, ojo, se abran contra el tambor, frenándolo, como estoy repitiendo ya por cuarta vez creo, frenando el neumático, evitando el desplazamiento del vehículo. Y bueno, ya para estacionarlo o de lo contrario, para hacer alguna actividad que el conductor necesite hacer, ¿no? En la parte izquierda del diagrama que está presentando Daniel Helera, ya, estoy señalando el tambor, ya. Es una parte extraíble. En la parte izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5 y una partecita de un sexto diagrama, ya. Ahí señalamos el tambor. Este tambor sí gira porque es el que particularmente es arrastrado por el eje de tracción al momento de la transmisión o al momento en que se desplaza el vehículo. ¿Ya? Pero todos los mecanismos de rueda no se desplazan, solo el tambor, en este caso el tambor. ¿Ya? Y para producirse el freno, vuelvo a repetir, la zapata vulcanizada al porta zapata que se va contra el tambor, frenando el vehículo. No sé si Daniel puedes presentar el diagrama primero. Ah, bueno, ahí estás presentando, gracias. El tambor, ¿ya?
Este mecanismo, ahí en la descripción dice, es la pieza que constituye la parte giratoria del freno y que recibe la casi totalidad del calor desarrollado en el frenado. ¿Qué significa eso? Cuando la zapata choca contra el tambor va a haber fricción. La fricción simplemente provoca que se caliente. Y esa temperatura puede incluso llegar hasta los 700 grados centígrados, ¿ya? Y en algunas oportunidades podemos decir que la parte vulcanizada, o en este caso la parte hecha de asbesto, puede llegar a temperaturas de cristalización. Significa que el asbesto se cristaliza y puede haber resbalamiento y falla en el frenado. ¿Ya? Bueno, acá dice de que el tambor se fabrica de fundición gris. Anteriormente yo hablaba de la zapata, no del tambor, en caso de la fabricación. Ya, por eso les decía de que la zapata se fabrica de asbesto con incrustaciones de materiales ligeros, ¿ya? Pero aquí dice se fabrica de fundición gris, perlítica. En otras palabras, se está fabricando de fundición, en todo caso, de acero fundido, ya que lo conocen en esta oportunidad como fundición gris perlítica con grafito esferoidal. ¿Ya? Material que se ha impuesto por su elevada resistencia al desgaste y menor costo de fabricación y que absorbe bien el calor producido por el rozamiento en el frenado. Son características que tiene este mecanismo, conocido como tambor. ¿Ya? Bien, puedes, la siguiente figura, eso ya lo hemos visto. Ya bueno, exactamente, eso te iba a pedir. Eso de las zapatas tienen forma de media luna. Vamos a leer lo que dice la descripción. Las zapatas de freno están formadas por dos chapas de acero, ¿ya? Que nosotros lo conocemos como portazapatas, ¿ya? Portazapatas. Chapas de acero soldadas en forma de media luna y recubiertas en su zona exterior por los ferodos. A esto sí hay referencia. El ferodo es la zapata en sí, que está hecha de, o forro de freno, que están hechas de asbesto con incrustaciones metálicas, suaves, ¿no? Que son los encargados de efectuar el frenado por la fricción con el tambor. Los forros de freno se unen a la zapata metálica por medio de remaches. Por si acaso, los remaches se usan ahora, digamos, se usan poco ya, porque cuando el ferodo o la zapata propiamente dicha llega a desgastarse y a veces el cliente o el conductor no lo verifica, simplemente desgasta tanto de que el remache logra chocar, como el remache está hecho de un material metálico también, logra chocar con el tambor y lo puede rayar, como que pasa a veces, ¿no? Lo raya y a veces uno tiene que mandar a rectificar el tambor para encontrar una superficie de contacto que sea naturalmente específica para que el frenado se haga de manera normal. Dice, embutidas en el material hasta las 3/4 partes de espesor del
del forro. Eso significa de que el remache, ojo, no sobresale hasta la superficie total del tambor, o perdón, del ferodo o de la zapata, sino va hendida. Ya, este remache va hundida o hendida en en este caso en la zapata de freno, ¿ya? Para que no roce con el tambor. De ahí le estaba diciendo, ¿no? Porque de lo contrario lo va a rayar. Y dice, o bien pegadas con cola de contacto. Ya la cola nada más es un pegamento. Y estos se someten al horno para que se peguen ambas superficies, que es lo que viene simplemente, naturalmente en la actualidad. ¿Ya? Y esto evita, salvo la desprecaución del chofer o conductor, ¿ya? Evita de que raye el tambor, salvo que el conductor se despreocupe por verificar naturalmente de tiempo en tiempo los frenos y estos se desgasten en su totalidad y el portazapata pueda chocar contra el tambor. Claro que no puede pasar porque lo primero que puede pasar es de que los bombines salgan totalmente cuando ya hay mucho desgaste o extremo desgaste de las zapatas, salgan de su superficie en el cilindro y bueno, ya no tengamos freno porque se vacían los frenos. Ya, esa es otra falla que puede provocar el desgaste total ya de las zapatas cuando estas vienen vulcanizadas, ¿no? O de lo contrario, como dice aquí en la literatura, dice pegadas con colas de contacto. El encolado, dice, favorece la amortiguación de la vibración y como consecuencia disminuyen los ruidos que estos ocasionarían durante el frenado. ¿Ya? Bien. Hasta ahí hemos terminado la descripción. Ya no presentes, por favor, otro diagrama porque ya estamos sobre la hora. Las pastillas lo vamos a ver después. Ojalá que me puedas apoyar en eso ya. Yo tengo los diagramas, quería compartirlo, pero ojalá que me puedas apoyar en eso la próxima clase. ¿Ya? Gracias. Ya, gracias. Pero el apoyo sería con el caliper. Ya, búscate las imágenes. ¿Ah? Daniel, ya, entonces la próxima lo compartimos para explicar mejor ahí, viéndolo físicamente, bueno, no físicamente porque no tenemos el elemento, pero el diagrama, gracias por compartirlo y lo vamos a compartir la próxima, pero el caliper para ver ya las partes y las diferencias que hay entre la parte delantera y la parte posterior, ¿ya? Ya estamos sobre la hora, entonces